Que Dios me les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, bonita tarde que Dios ha creado para nosotros. Dios me les bendiga, le doy la bienvenida a las hermanas Velázquez y a joven que viene acompañando a la hermana que viene con ellos también. Bienvenidas, y de verlas, así de que han hecho bien con estar entre nosotros nuevamente. Y alguna otra persona también, ¿verdad?, que no se haya nombrado en esta noche y que esté, o esta tarde, perdón, esté por primera vez, también seamos bienvenidos, sea bienvenido también. Gloria a Dios. En esta mañana, en esta tarde, amado hermano, yo quiero hablar de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Yo quiero hablar, hermano, de la misericordia que Dios ha tenido y tuvo en aquel tiempo y que sigue teniendo hoy en día con nosotros. Porque realmente yo llevaba una vida perdida, una vida sin rumbo, pero Él le dio rumbo a la vida. Y así como me la ha dado a mí, yo creo que se la ha dado a usted también, ¿verdad? Amén. Porque todos, hermanos, tenemos historias que contar. Tenemos cosas de que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y fíjense que en esta semana yo estaba meditando, amado hermano, anoche, yo estaba meditando en las bondades de Dios. Primeramente, porque Dios nos bendijo toda la semana con vida. Desde que despertamos, ¿verdad?, en la mañana, Él pone el soplo de vida en nosotros y hemos tenido la fuerza para vivir hasta este momento. Eso, desde ahí comienzan las bendiciones de Dios. Ahora, individualmente Dios ha hecho muchas bendiciones en nosotros, ¿verdad? Desde el lunes pasado hasta esta fecha. Pero como pueblo, Dios nos ha bendecido grandemente también. Ya como pueblo aquí reunidos. Primeramente, ¿verdad?, con la presentación de hermano Saulito. Esa es una bendición para el pueblo de Dios. También la presentación del hermano Oliver, ¿verdad? También otra bendición de Dios. Esas son bendiciones que Dios está enviando al pueblo de Dios. Y luego, hermano, viene la otra bendición, el cumpleaños de nuestra hermana Olivia también, ¿verdad? Otra bendición para el pueblo. Gloria a Dios. Y no termina ahí. Yo meditaba en mi mente y decía, pasó algo muy extraordinario anoche. Cuando el hermano Benito nos dio una demostración de amor. ¿Se acuerda usted? Mire que a mí eso, hermano, me agradó muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque ahora él, ¿verdad?, puede decir con certeza, amen a sus esposas, como Cristo ha amado la iglesia. ¿Por qué? Porque el acto que él hizo anoche, hermano, está cumpliendo lo que dice la palabra allá, cuando Pablo aconseja a Timoteo y a Tito, ¿verdad?, que sean ejemplo en todo. Ayer el hermano pues fue ejemplo en nosotros para eso. A nosotros los que estamos casados, ¿verdad?, de amar y estimar a nuestras esposas, de valorar lo que ellas han hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, yo eso lo tomo como una gran bendición para mi vida personalmente y yo espero que también la sea para usted. Gloria a Dios. Así es que, perdón, ¿puede casarme mis lentes, por favor? Ya. Se ve que da. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, y en esta tarde, amado hermano, yo quiero hablar sobre lo que Pablo y también Pedro dijeron, lo que en un tiempo eras, dice la palabra, pero lo vamos a traducir al castellano, que dice lo que en un tiempo eran. Pablo y Pedro hablaron sobre esto, y Jesús, Jehová mismo, le decía al pueblo de Israel lo que eran en un tiempo. Entonces, hermano, mi propósito no es que traigamos las cosas malas que hacíamos en el pasado para recordarlas, ¿verdad? Porque antes las recordábamos como para jactarnos, para decir qué valiente era ese hombre o qué aventada era esa mujer. Ahora no. Ahora que yo en esta tarde, mi propósito, hermano, no es que traigamos cada una de esas cosas a memoria de lo que hacíamos malo. Lo que yo quiero es que reconozcamos quiénes éramos y en qué situación nos encontrábamos y lo que Dios ha hecho por nosotros hoy en día. Lo que quiero es resaltar el amor de Dios. Ese es el propósito en esta. Por eso el tema que yo le puse
es lo que erais en otro tiempo. Porque cuando recordamos, hermano, lo que nosotros éramos, créame que es de darle gracias a Dios. Le voy a contar, allá por el 78 más o menos, allá en el río San Antonio de Sonsonate, tal vez conoce al pastor, pues un niño como de 5 o 6 años se resbaló de una piedra y cayó cayó en una poza. Y se fue hasta el fondo y se ahogó el muchacho. Pero él escuchaba los gritos de su mamá, ¿verdad? Y vio cuando su mamá se lanzó y lo sacó sin poder nadar. Y bueno, después lo vio a cómo estaba tendido en la arena y cómo la gente trataba de traerlo a la vida. Y en aquella multitud, aquel muchacho veía todo el movimiento. Y recuerda la sensación de tener sus brazos, sus cuerpos, sus pies, todo, su cabeza. Entonces eso, hermano, quiere decir que nuestra alma o nuestro cuerpo está figurado a nuestra alma. Entonces, recuerdo, hermanos, de que de repente desperté echando agua por todos lados, nariz, boca, oído, y volví a la vida por primera vez, ¿verdad? Después de haber nacido. Luego, mi amado hermano, pasa el tiempo, más adelante, y yo me caigo de una ventana, y mi cara, ¿verdad?, era alta, topa al suelo, y 5 días después yo despierto en el Bloom de San Salvador. Y mi madre estaba sentada ahí orando por mí. No sé dónde estuve, no recuerdo esos 5 días, pero Dios me salvó de allí nuevamente. Luego, hermano, ya tenía 11 años cuando en un camarote estaba yo arriba jugando, saltando, y me caí, me enredé y me caí. Y caí en una mesa donde estaba una lámpara de mesa y pegó mi cabeza ahí. Yo recuerdo, amado hermano, esa noche, esa tarde, era bien oscuro, pero había como una cortina y yo me veía a mí mismo. Entonces, del otro lado, pues yo me veía que yo sentía que estaba ahí. Del otro lado yo escuchaba a la gente y sentía el olor a alcohol, como me bañaban a mí en esa tarde. Y yo recuerdo, amado hermano, que alguien dijo, tiéndanlo en la mesa, porque ya no hay nada que hacer, o algo así. Y yo me afligí bastante esa vez. Y yo quería volver. Entonces Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí otra vez, puso otra vez mi alma en mi cuerpo. En el 97, hermano, sufrí un accidente donde todos pensaron que nadie había sobrevivido. Una cosa que ve que las trocas son largas, pero esa quedó redonda. Quedó redondita completamente. Salió en el Washington Post. Esa noticia fue en el 97. Y Dios me salvó de ahí también. Dios tuvo misericordia de ahí. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Acuérdense que el tema era lo que erais en otro tiempo. Entonces, ve, Dios como, amado hermano, en aquella época, Dios salvó mi vida. Ahora, ¿lo merecía? No, no lo merecía. En el 97, ¿merecía que yo fuera salvo? No. Porque cuando ese accidente sucedió acá en Fairfax, yo estaba de 3 días de fiestas nocturnas. Y eso fue un día lunes. Imagínense. Entonces, no es que yo hubiese estado en una vigilia o en un ayuno. Yo estaba haciendo cosas indebidas ante Dios. Mas sin embargo, Él tuvo misericordia de mí. Ahora yo pienso y medito en esto. Y yo digo, Señor, ¿por qué hay niños que nacen antes de morir? ¿Por qué hay niños que nacen muriendo, nacen y mueren? Hay otros mueren más después. A veces mueren por situaciones, hermano, insignificantes, ¿verdad? Mueren por cualquier cosa leve. ¿Y por qué a algunos Dios nos ha mantenido con vida a pesar de nuestra forma de ser? Porque Dios sabía las cosas que yo iba a hacer cuando fuera joven y adulto alguna vez, cuando Él me salvó del río de San Antonio. Él sabía
¿verdad? En su inmenso poder, ¿quién iba a ser yo en el futuro? Mas sin embargo, Él tuvo misericordia. Lo mismo ha tenido por cada uno de nosotros los mayores. Dios sabe, amado hermano, lo que usted va a hacer mañana. Dios sabe a dónde lo va a poner. Entonces yo cuestionaba a Dios y yo decía, ¿por qué hay mucha gente mala? Hay mucha gente que odia las cosas de Dios y sin embargo están con vida. Sin embargo están mejor que muchos cristianos. Ahora Dios, amado hermano, Él sabe y Él tiene las cosas bajo control. Hay cosas, hermano, porque por ejemplo yo cuestionaba a Dios cuando mi madre murió de cáncer a los 52 años de edad. Yo lo cuestionaba a Dios. Y yo le decía a Dios, ¿por qué muere mi madre a esa edad? Una mujer que había sido dadivosa, nunca tuvimos nada nosotros, y Dios le dio la oportunidad de tener algo en la vida, pero ella lo compartía con cualquiera que se le acercara. Y yo decía, ¿por qué? Y yo cuestionaba a Dios, y aún si Dios viniera y me lo explicara, hoy en día, ahorita, yo no lo entendería a cabalidad. Porque Dios es Dios, Él sabe cómo tiene las cosas. Él sabe cuándo quita las cosas y cuándo da. Y yo no puedo cuestionar a Dios sobre ese punto. No podemos cuestionarlo. Vivimos, hermano, en un mundo donde cómo está todo. ¿Se ha fijado? Muchos hermanos cristianos han muerto, pastores. Mucha gente, amado hermano, que ha sido ejemplo en las iglesias y se ha ido. Pero hay un propósito por cada situación. Yo viviendo una experiencia hace poco, fui donde un amigo que su esposa murió, 32 años de edad. Yo la conocí a esta muchacha y el testimonio que yo tengo de ella es que era una persona bondadosa. Cuando hablaron en la iglesia de lo que esta persona había sido, yo entré otra vez y dije, Señor, pero no entiendo por qué. Era una mujer, hermanos, dedicada a la iglesia. Era una mujer que ella era la encargada de la limpieza. Hubiese o no hubiese culto, ella tenía un día específico para hacer esa limpieza. Y no fallaba ese día. Y era una persona, hermano, que hablaban bien todos de ella. Y falleció. Entonces lo triste es, hermano, cuando uno va donde la persona, el del doliente, y uno le dice... uno trata de consolar a aquella persona. Como decía el hermano, uno no puede sentir el dolor del que está sufriendo, pero puede acompañarlo. Y tiene que llevar, amado hermano, una palabra de consuelo para estas personas. Y cuando aquella persona me decía, ¿por qué mi esposa? ¿Por qué yo? Hermanos, allí uno, hermano, de veras, es donde tiene que pedirle ayuda a Dios, para que le dé palabras. Porque puede decir algo que ofenda a la persona o la hiera más. Entonces yo recuerdo, amado hermano, que solo le dije, mira, no podemos cuestionar a Dios sobre esto. Él sabe el propósito que Él tiene. Tal vez ahorita tú no lo entiendas, yo no lo entienda, pero cuando pase el tiempo vamos a entender, cuando haya claridad en nuestra mente y ya el dolor no sea tan fuerte. Y había un problema, que el esposo, mi amigo, todos son católicos. Todos son católicos, de los católicos fuertes. Y ella se había hecho evangélica. Entonces, no sé si usted logra entender el propósito que tenía Dios. Cuando esta persona fallece, yo lo que le digo a esta persona, mira, le digo yo no entiendo, no te puedo explicar eso. Lo que sé, le digo que hay un propósito aquí. Pero fíjate, le digo yo, cuando esta persona, cuando tu esposa se arrodillaba, le digo, después de dar gracias, lo primero que ella hacía era pedir por ti, para que tú te convirtieras al evangelio, para que tú le sirvieras y siguieras a Cristo, le digo, para que tú fueras ejemplo para tus hijos, porque tienen niños pequeños. Ese era, le digo yo, lo que ella pedía. Ella pedía por tus hermanos, por su familia, le digo. Entonces, mira, hermano, después de eso, muchos, los hermanos, porque son varios, ellos empezaron a ir con sus esposas y sus novias a la iglesia cristiana. Aleluya. Tal vez no todos van a perseverar, pero sé de dos de ellos
que están yendo regularmente a la iglesia. Su esposo ha continuado, sus hijos ya son un muchacho de 18 años y él está activo en la iglesia. Entonces, durante no había pasado eso, no se había activado aquello. Pasa esto, se activa la situación. Y como esto, amados hermanos, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que yo deseo y he visto en algunos y tal vez usted también. Pero como el título es, ¿verdad? Lo que erais en otro tiempo. Mira, mi amado hermano, ¿sabe otra cosa que también quería yo comentar? Yo estaba pensando hoy y decía, tal vez no vamos a ver muchos de los que comenzamos, pero vinieron las hermanas, ¿verdad? Ellas también estaban pequeñitas cuando el hermano tomó este lugar. Y quiero que hagamos memoria, hermanos, cuando esta cosa no era así, para esta época, ¿se acuerdan? Mire, como le dije, yo vengo a resaltar el poder de Dios y el amor y su misericordia. Sabe que en esa época había libertad, pero no como la que hay ahorita. Es posible que para los que están más recientes, si ustedes hubiesen visto eso, tal vez no hubieran venido ya la próxima vez. ¿Verdad? Porque aquí, yo no sé si usted, hermano, tendía la cortina o ya estaba. Ellos la tendían, no. Pero atrás de eso había una mecedora, había una chimenea, había un arbolito de Navidad, habían cosas. Vieran qué espantoso era eso. Y de paso ponían unos tigres endemoniados ahí. y yo recuerdo al hermano Wilfredo. Allí hay un poco, era un poco alto y grande, yo lo recuerdo a él, allí como hecho puñito porque estaba lleno de muñecos. El pastor allá, las hermanas que eran las coristas, pues todas juntitas ahí, porque no había espacio acá. Porque el hombre había invadido el templo de Dios. Pero algunos oramos para que quitara eso. El pastor oraba tal vez para que esto algún día fuera quitado. Ahora, lo que yo le quiero decir, el amor de Dios hizo que todo eso fuera removido. No porque el poder de que nosotros oramos, sino porque Dios vio lo que nos afectaba a nosotros. Y por amor a nosotros, Dios cambió la mente del hombre para que permitiera que se moviera eso. ¿Por qué le digo que Dios cambió la mente del hombre? Acuérdese de Faraón. Cuando él endurecía, dice, el corazón de este hombre, ¿verdad? Para él mostrar su poder. Dios nos hizo pasar eso para que también nosotros nos confirmáramos en el camino de Dios. Ahora somos libres y ha habido mucho cambio, hay libertad, mi amado hermano. Dios es bueno, tenemos por qué confiar en Él, ¿verdad? Bienaventurado dice el hombre que pone por escudo alrededor de él a Jehová Dios. Bendito Dios. Así es que, amados hermanos, tome su Biblia, vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 15. Gloria a Dios. Se pone de pie, por favor, para reverencia a la palabra. Jeremías, capítulo 15. Capítulo 15, del versículo 1 al 4 vamos a estar leyendo. Bendito Jehová. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén, gloria a Dios, bendito Dios. Me dijo Jehová, vamos a leer en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestia de la tierra para devorar y destruir. El 4, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo Jerusalén. Por lo que hizo en Jerusalén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi amado hermano. Bendito Padre.
Aquí, hermanos, en esta parte de la Biblia que hemos leído, podemos descubrir el enojo que tenía Jehová con este pueblo. Y dice que le enviará, dice, 4 géneros. Dice la palabra, 4 géneros de castigo a este pueblo: la espada, los perros, las aves, las bestias. Y si nos vamos al capítulo, hermanos, de Apocalipsis, allí vamos a encontrar, permítame que se me ha olvidado el capítulo, pero ahí vamos a encontrar, amado hermano, sí, en el capítulo 6, versículo 8 de Apocalipsis, vamos a encontrar donde Juan escribe de un hombre, de un caballo amarillo, dice, y va montado un hombre que su nombre es Muerte. Y atrás de él dice que va el Hades, recogiendo los que van muriendo. Y dice la palabra que enviará también ahí la espada, que es este hombre, y los animales, las bestias, los perros y todo eso. Entonces, ¿por qué sucedería esto? Porque si esta gente no se convierte a Dios, no se arrepiente de sus pecados, entonces va a venir alguien y los va a destruir. Algunos van a ser muertos, otros van a ser llevados a cautiverio, otros van a huir por el desierto. Entonces aquí es donde se cumple esta palabra. Los que van a ser cortados a espada son los muertos. Estos no los van a enterrar, porque va a ser atacada todo lo que es Judá y Jerusalén. Los que huyan se los van a ser atracados por los perros. Los que están muertos van a llegar los perros y los van a despedazar y se los van a comer. Los que huyen por el desierto van a ser cazados por los animales, por las aves, las bestias. Aleluya. Entonces, ¿me entienden? Entonces Dios le está diciendo esto. Entonces, la profecía esta también es profecía para nosotros. Si no hay un arrepentimiento, viene el de los 4 jinetes, que es el de la muerte. Dice que se le ha dado potestad de la 3ª parte de la tierra. Va a haber una mortandad, amado hermano. Pero ¿por qué se debe esto? ¿A qué se debe esta cuestión? Bueno, como hemos leído en la palabra, dice que va a pasar esto a causa de un hombre que se llama Manasés. ¿Quién es Manasés? ¿Quién fue Manasés? Manasés, hermano, fue un rey de Judá. Y este fue hijo de un rey que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Quitó todo lo que era, por eso yo le hablaba de esto. Ve, de los muñecos y de todas esas cosas que hoy en día muchas iglesias de los anglosajones ya se han contaminado. ¿Sabía usted que en el año de 1900 esas generaciones, se puede decir, fueron enviados hacia nuestras tierras, a los lugares más escondidos de nuestros países? Yo recuerdo, amado hermano, allá por el 80 y algo, yo recuerdo, vivíamos en Soyapango, en Prado de Venecia 2, y había un predio inmenso. Entonces llegaba esta gente, estos anglosajones, estos blancos, y ellos, amados hermanos, ponían una carpa inmensa y un proyector, y nos ponían películas. Pero mire, como no habían muchas iglesias, aquel predio, hermano, se llenaba. Hasta en los árboles, en los cañales, en los bordos, era aquello inmenso, amados hermanos. Entonces el pastor nos hablaba que un día de estos, que esta gente iba a aquellos lugares como, ¿cómo se llama, pastor? Los enviados. Los misioneros. Amén, misioneros. Entonces hubo un espíritu de eso, de misioneros, y llevaron el evangelio hasta allá. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero ellos, amados hermanos, se contaminaron también. Toda esa gente, amados hermanos, la generación que siguió, y algunos de ellos se contaminaron y empezaron a traer esas cosas a los templos de la gente norteamericana. Si usted ve, amados hermanos, toda cosa que viene celebración, ellos lo hacen. Halloween, el Thanksgiving, Navidad, Semana Santa, que sé, tanta cosa. Ellos van celebrando todo eso. ¿Está en la palabra? No, no está en la palabra.
Pero ha habido, amados hermanos, una contaminación dentro de la iglesia. Ahora, cuando Jehová dice esto de Jeremías y habla de Manasés, Manasés ya no está vivo para esa época. Pero Manasés fue un rey que hizo que Israel pecara en aquella época. Aquella generación, amados hermanos, no se arrepintió y pasó a las generaciones futuras. Entonces, eso es lo que tal vez pudo haber pasado en este lugar. Hubieron gente, amado hermano, que vinieron de Europa, que vinieron de otros países, de allá, del viejo mundo, y traían sus cosas acá. Algunos se convirtieron, algunos siguieron el camino recto, pero otros lo rechazaron. Y no hubo arrepentimiento en ellos. Y los que se entraron al evangelio, por un tiempo sirvieron correctamente, pero volvieron a lo que es la contaminación del mundo. Y no hubo arrepentimientos. Esa es la consecuencia que hoy vemos en las iglesias, amados hermanos, que algunas las están vaciando. Algunas los templos ya los vendieron. Porque se acabó el fuego, la llama que debería haber estado encendida, se acabó en ellos. Entonces los ancianos que han sobrevivido ya son pocos. ¿Pero por qué? No hubo un arrepentimiento. La maldición los ha visitado a las generaciones futuras. Es de lo que nosotros, amado hermano, podemos cuidar. Por eso yo le hablaba de mi vida, de cómo Dios me había salvado. Y si pues muchos saben el testimonio mío de lo que yo pasé por 6 años en este país. 19 a los 25 años. Porque de ahí pues nacen mis hijos y es otra parte de mi vida. No muy correcta, pero ya no hacía lo que yo hacía cuando estaba soltero. Entonces, pero ¿qué sucedió? Mi familia anteriormente no era cristiana, eran católicos. Mi mamá era católica, de los huesos colorados, de aquello que el hijo tiene que levantarse a las 5 de la mañana, imagínense en aquel frío, bañarle a la intemperie con agua de barril, de lata. Hermano, si usted deja unas gelatinas así sobre el agua y el siguiente día está hielo. Entonces, de esa era mi mamá y su mamá. Y así, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, por eso muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo no veo la mía? ¿Por qué? Y nos ponemos y tanta cosa, mi amado hermano. Pero es que ha habido una maldición que ha pasado. Y Dios, mire, Dios castigó a los que habían pecado con Manasés y va a castigar a los hijos de ellos también. En otras palabras, si usted y yo no nos hubiésemos arrepentido, amados hermanos, y si no nos arrepentimos, para el que no está arrepentido y no se convierte, va a recibir ese mismo castigo que le fue dicho. Porque mire, la gente antigua, hermano, era agorera, era espiritista. Antes curaban, hermano, con patas de conejo, patas de gallina, y hacían sus tomitas de polvitos, de qué sé yo, de cualquier cosa. Eran hermanos, gente diabólica. Era gente, hermanos, que practicaba la magia. A una niña de 4 años la ponían a gritarle a un árbol, porque la niña se despertaba a medianoche pegando gritos. Espantada la niña, era de siempre, como 4 o 5 años. Entonces le dijo a una señora, llévela a medianoche y que le grite a un palo, no recuerdo el nombre. Y la niña le gritaba a aquel palo, pero no hubo curación. Y le hacía cualquier cosa a aquella niña de 4 o 5 años, amado hermano. Y el problema era que la niña tenía una muela, sus muelitas estaban picadas. Y eso era lo que la despertaba, el frío en la noche. Pero había ignorancia en el hombre, había ignorancia en el ser humano. Y si no se cortó aquella maldición, amado hermano, ahora las consecuencias las va a sufrir los hijos y los nietos, hasta la 4ª generación. Y si no hay arrepentimiento, sigue. Entonces, pero ¿qué hacía Manasés? O sea, ¿qué era lo que Manasés hizo?
¿Por qué Dios lo considera un hombre terrible? Y a la generación de él. Gloria a Dios. Entonces mire, pero en el 15:19, mire lo que dice la palabra. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Gloria a Dios. Aleluya. Si nos convirtiéramos y si sacáramos las cosas malas que hay en nosotros, o sea, cuando vivíamos en el mundo, imagínense, seríamos, o sea, hacemos o haríamos lo que estoy haciendo yo ahorita. No solo aquí, sino en las calles. Hablaríamos de la palabra de Dios sin temor, con valentía. Esto es lo que nos dice la palabra. Si nos convirtiéramos nosotros. Entonces le dice también a ellos, si ustedes se convierten, entonces no van a pasar por esto. La cuestión que si leemos Jeremías más adelante, dice que ellos no escucharon a Jehová. Y sucedió. Por eso Juan recoge esa profecía y la pone para nuestra época. Lo que se lee en Apocalipsis 6:8. Entonces Dios no va a tomarnos por ignorantes o por inocentes en aquel día, cuando seamos juzgados. Porque mire, más atrás también Dios inspira a un profeta a que escriba y diga, yo sé lo que ustedes planifican en sus cuartos por las noches, dice. Yo sé, dice, yo escucho, dice, lo que ustedes escriben, dice, las abominaciones que escriben en sus paredes, de sus habitaciones. O sea que Dios, hermano, Dios sabe nuestra situación de cada uno. Amén. Por eso decía el hermano, no la ropa, dice, no es nuestra forma, incluso hasta de hablar. Es como dicen los hermanos, ¿verdad? Y la palabra también lo recalca, donde dice que son nuestro testimonio el que habla. Pero Jehová me hacía recordar esas palabras ahora y me decía eso de que le decía al profeta, escríbele al pueblo y dile que yo sé lo que ellos hacen en lo oculto. Así dice en Oseas. Eso es lo que dice. Entonces, mi amado hermano, yo digo, si Dios me recuerda eso a mí, entonces yo tengo que ponerme, ¿verdad? Tengo que levantarlas. Entonces, en algo estoy fallando. Porque tenemos que hacer las cosas según la voluntad de Dios. Fíjense que entró en mí un deseo de irme para El Salvador. Y ya irme definitivamente. Y le clamé a Dios por varios días. Hasta que un día yo le dije, Dios, te suplico que este día tú me des una señal. Y me digas si al irme a mi país llevo tu cobertura. Y esa noche, hermanos, soñé que me seguían. Soñé que me querían matar. Y desperté en la mañana, ¿verdad? Pero yo no estaba convencido. Y dejé una semana pasar y de ahí volví otra vez a decirle, a insistirle, Señor, ayúdame, dime. Y un día que llego le digo, Señor, por favor, te suplico que me des una señal. Pues ya resulta que ya no era solo yo, sino que ya eran otros miembros de mi familia que andábamos huyendo en El Salvador. Entonces desperté y le dije, gracias, Señor. Hasta aquí llego. ¿Verdad? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es de que le escuchemos a Él. Sus mandamientos, hermanos, dice que no son gravosos para nosotros. Son medicinas, son bálsamos para nuestras vidas. Así es de que prestemos atención, amado hermano, a la palabra de Dios. Vamos a leer siempre en Jeremías. Vamos a ir al libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Vamos a ver, amado hermano, quién era este personaje, al que por causa de él un pueblo entero iba a ser destruido. En Segunda Reyes 21, del 1 al 6. ...21 al 6 de Segunda de Reyes. Es impresionante, mi amado hermano, cuando leemos esto, porque muchas veces, fíjese que por un gesto, por una mala palabra,
A veces nosotros no queremos volver a Dios. Y ponemos a Dios, ¿verdad? Y decimos, no, y nos sentimos dolidos y pensamos que Dios no nos va a perdonar. Pero cuando yo leo esto, amado hermano, no le llegamos ni al ojo del pie nosotros. Porque este hombre sí, de veramente fue terrible. Le dije Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. Dice la palabra, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar a lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo imágenes de acera, como había hecho a Acab, rey de Israel, y adoró y a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Mire que este hombre, hermanos, fue el más malo, el rey más malo que hubo en Judá, y fue el que más reinó, 55 años. Es lo que yo le decía, hay cosas que no entendemos. Imagínense, hubo hombres fieles a Dios que reinaron 20, 30, pero este llegó a los 55 años reinando, a pesar de su maldad. Mire, ahora, ponga en su mente lo que ha leído. Dice que entró imágenes al templo, que era lo que yo le explicaba de lo que sucedía en esa época acá. Imagínense, y este lugar es santo, hermano, este lugar es sagrado. El nombre de Jehová está aquí, en este lugar, para que le adoremos y le glorifiquemos. Nosotros no deberíamos, amado hermano, ni pecar ni con la mente, ni con un pensamiento deberíamos de hacerlo. Entonces este lugar es santo. Vea en el 21:11, dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. En el 16, fuera de esto, imagínense esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Imagínense, es también, no solo por la idolatría, no solo porque hizo pecar a un pueblo, sino que también fue un asesino. Y no crea que mató 100, mató miles. Dice que la sangre de esta gente era mucha en aquel lugar, inocentes. Ahora, ¿quiénes fueron a esos que él mató? A estos inocentes. Gente, amado hermano, que se paró, que no estuvo de acuerdo cómo él estaba gobernando y cómo él pecaba para con Dios. Le estorbaban, amados hermanos. Entonces él tuvo que exterminarlos. Hoy en día sucedería lo mismo, como les dije la otra vez. Sucedería lo mismo cuando alguien se levanta con ese espíritu, con ese celo, ¿verdad? Porque se están haciendo las cosas mal para con Dios. Si no hubiese algo que detuviera eso, hermano, sucediera hoy en estos días, como fue en ese tiempo. Acuérdense cuando Jesús recriminó a los fariseos y le habló de aquel hombre que los fariseos mismos habían matado, que le dijo que había matado Simón, como que se llamaba aquel hombre, y le dijo que los había matado del atrio, no, del púlpito al atrio. Dice que en ese puesto estos fariseos habían matado a este hombre. Si usted lo busca en la palabra, ahí lo va a encontrar en los evangelios. Ahora, ¿por qué lo mataron? Porque me imagino que fue lo que hizo Esteban también. Señaló el pecado, puso la maldad de ellos, la puso a la luz y fueron descubiertos. Entonces lo mataron. Eso mismo sucedió, este hombre hizo lo mismo en aquella época. Todo el que le estorbaba era quitado. Eso es lo que hace el diablo, amados hermanos.
y los hijos de él. Ahí está el comentario del pastor. Mataron a Isaías. ¿Cómo murieron? ¿Cómo murió Tomás? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? Gente que les estorbaba, y mire la muerte que ellos recibieron. Eso hizo este hombre. Ahora, no solamente eso, hermano, que todo eso. Este hombre, si leemos allá en Segunda de Crónicas, lo invito a que vaya, Segunda de Crónicas 33. Yo quiero que nos llevemos en mente, amados hermanos, realmente lo que este hombre hizo y lo que Jehová hizo después. Es cuando le digo yo, no entiendo yo, hermanos, a Jehová. No lo vamos a entender. En el 33, 10-13, y dice: y habló Jehová a Manasés, y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, mas ellos no escucharon. Es lo que yo le dije, imagínense. Dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés, y a todo con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Imagínense todo lo que este hombre hizo. Si usted lee, hermanos, la historia de él, de Manasés, ahí va a encontrar que no solo pecó en esta forma, sino que él le servía a un dios, a un demonio, a una imagen llamada Molec. Molec era, hermanos, Maloc, gracias, pastor. Maloc, según la historia, era una estatua donde tenía sus brazos extendidos. Y dice la historia que metían leña y lo ponían al rojo vivo. Imagínense, rojito de fuego. Y la creencia era de que la adoración era de que pusieran a sus hijos tirados en los brazos de este. Imagínense. Si usted lee esta historia, usted la va a encontrar ahí, que Manasés hacía que el pueblo hiciera esta abominación, pasar a sus hijos por el fuego, por los brazos. Imagínense. Mas sin embargo dice que cuando este Manasés dice que fue puesto en angustia, no crea que lo llevaban, hermano, en un carruaje. Cuando le pusieron las cosas en sus manos, que los asirios lo apresaron, no crea que lo trataron bien. Fue terrible, angustia, dice la palabra. Y cuando este hombre estaba en esa angustia, dice que clamó a Jehová, y Jehová le escuchó. Y dice que no solo lo escuchó y le perdonó sus pecados, sino que dice que lo volvió a Jerusalén como rey. Y si usted lee la palabra, dice que fue enterrado con sus padres. Y en aquella época, cuando un rey era enterrado en su tierra y con sus padres, era porque moría en paz con Dios. De donde quiera que él estuviera, él tenía que ser llevado. Acordémonos de José, pues sus huesos fueron llevados a la tierra santa. Entonces, cuando nosotros muramos en paz, amado hermano, vamos a ser enterrados, posible que tal vez en nuestras tierras. Pero no importa si sea donde sea que seamos enterrados. Aquí lo importante es que muramos en paz con Dios. Eso es lo importante, mi amado hermano. A mí no me importa si a mí me quedan, si a mí me enterran. El cuerpo pues es un bagazo, mi amado hermano. Lo importante es el alma y el espíritu, porque eso es lo que pelea Satanás. Satanás no le interesa su cuerpo, no le interesa a él eso. Le interesa para hacernos pecar, pero realmente lo que él quiere es el alma y el espíritu. Eso es lo que él está tratando, peleando. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo este hombre, mi amado hermano, es perdonado a pesar de todo lo que era. Por eso yo le decía, mire, lo que nosotros hacemos, amado hermano, son pecadillos.
a comparación a este hombre. Son cositas pequeñas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros nos entorpecemos muchas veces. Fallamos, amado hermano, pero realmente no hay amor para con Dios. Entonces esas cosas pequeñitas, el enemigo nos hace pensar que son grandes y que ya no tenemos perdón de Dios. Pero si usted lee la historia de este hombre completamente en Segunda de Reyes y en el libro de Segunda de Crónicas, usted va a ver, amado hermano, lo que este hombre hizo. Y si usted busca en otras informaciones, hay cosas peores que este hombre hizo para que haya enojado tanto a Jehová y haya exterminado a aquella gente y luego a sus hijos y a sus nietos. ¿Ve por qué es importante, mi amado? Pues es posible que me diga, pero hermano Manuel, yo no tengo hijos todavía, no tengo nietos, pero los va a llegar a tener. Y este es el día, mi amado hermano, en que nosotros podemos acercarnos a Cristo. Este es el día, mi amado hermano, en que hagamos un buen espacio para nuestras generaciones futuras. No sabemos cuándo Cristo venga, pero imagínense que venga dentro de 60 años. Van a estar nuestros nietos. ¿Y qué es lo que hemos sembrado? Es lo que ellos van a cosechar en el futuro. Por eso tenemos que sembrar la buena semilla hoy que estamos acá. Hoy que tenemos la oportunidad. Si está pensando alejarse de Dios, no se aleje. Si está sintiendo frío, hermano, caliéntese, avive esa llama que está dentro. ¿Por qué? Porque hagamos lo que hagamos, hermanos, si nos convertimos y nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. No importa el pecado que usted haya hecho, o no importa el pecado que yo haya hecho, Dios me va a perdonar si le clamo como le clamó este hombre en su angustia de corazón. Yo le explicaba un día, amados hermanos, en la célula, y les ponía de ejemplo de un hombre que perdió a su esposa. Su esposa se fue y lo abandonó. Sus hijos lo abandonaron. El señor cayó en depresión y en drogas y alcoholismo. Perdió su trabajo, perdió su casa, perdió todo. Todo el hombre, su familia. Porque nadie lo quería. Entonces él tomó la decisión, se fue a un edificio alto y tomó la decisión de tirarse de ahí. Porque él dijo, el diablo le puso en su corazón, muriendo termina todo. Entonces, y aquel hombre, ¿verdad? En su aflicción va y se tira. Era un lugar alto. Pero en el trayecto hacia abajo, él se da cuenta del error que había cometido. Entonces le clama a Dios y le dice, Señor, perdóname. Perdona por lo que yo estoy haciendo. Perdona mis pecados. Entonces Dios le perdonó, amado hermano, los pecados a este hombre. Pero la consecuencia de lo que él había hecho, eso no le fue quitado. Él se estrelló en el pavimento. Entonces, mi amado hermano, lo que le quiero decir es de que van a haber cosas del pasado que vamos a tener consecuencias hoy en día. Dios nos perdonó todos los pecados. De eso tengamos la certeza. Dios nos ha perdonado. Pero también ha quitado consecuencias que pudieron haber sido de muerte para el futuro. Y dejó las que nosotros podíamos llevar. Porque hay cosas que hicimos en el pasado que son de muerte para hoy en día. Pero Dios quitó esas, pero nos dejó las que nosotros podemos llevar. Por eso, aunque la aflicción sea grande, como decía el pastor, tiene que haber en nosotros un gozo. Porque sabemos que vamos a salir adelante. Amén. Gloria a Dios. Así de que confiemos en Dios, amados hermanos, en todo tiempo. Como le digo, la invitación está abierta. Cristo Jesús es el arca simbólica que hubo ya en el tiempo de Noé, donde la gente podía entrar. Ahora podemos entrar. Cuando Cristo levante esa puerta, amado hermano, va a ser imposible. Mire que a mí me da escalofrío cuando el evangelista dice que hasta las uñas quedaban prendidas. Y yo creo, porque cuando la gente está en agonía, mi amado hermano, se agarra de lo que sea. Cuando la gente se está ahogando, amado hermano, y es peligroso llegar uno y quererla sacar, porque se va a agarrar de donde sea, porque él va a querer agarrar aire. Y así estaban en esa época. En esa época el arca se cerró, la gente quería ser salva, pero ya no podían. Algunos se treparon, otros qué, yo no sé qué fue lo que hicieron.
pero se fatigaron para poder entrar, pero la puerta se cerró. Esta noche, hermanos, o esta tarde, la puerta sigue abierta. Durante Cristo no haya venido, pero ¿por qué esperar más tiempo? ¿Verdad? Es ahora, amados hermanos. Es ahora cuando la puerta está abierta. Entremos, porque va a ser triste, amados hermanos, como yo tengo mis hijos también, y va a ser triste, amados hermanos, que yo esté adentro en Cristo Jesús y escuchar el clamor de ellos. Va a ser triste, hermanos, o que ellos estén adentro y yo esté queriendo, amados hermanos, volver atrás para tener esta oportunidad. Eso va a ser horrible. Le estoy hablando de una forma simbólica, porque no va a suceder así, porque dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos cuando la iglesia se va a levantar. Pero para que entendamos, yo se lo estoy poniendo de esa forma. Así es que, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, la invitación está abierta. Para que todo aquel que quiera entregar su vida en esta noche, quiera reconciliarse, hágalo, amados hermanos. Busque, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Así es que en esta tarde, mis amados hermanos, yo quiero llegar hasta aquí, pero dejando esto en el pensamiento de cada uno. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, si hay un arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonarnos. Gloria a Dios. Así que Dios me le bendiga. Invito al pastor que pase. Dios me lo bendiga.